Salmo 123. Hacia ti dirijo la mirada, hacia ti, cuyo trono está en el cielo. Como dirigen los esclavos la mirada hacia la mano de su amo, como dirige la esclava la mirada hacia la mano de su ama. Así dirigimos la mirada al Señor nuestro Dios hasta que nos muestre compasión. Compadécenos, Señor, compadécenos. Ya estamos hartos de que nos desprecian. Ya son muchas las burlas que hemos sufrido, muchos son los insultos de los altivos y mucho el menosprecio de los orgullosos. Esta ha sido la lectura del Salmo 123 y el título del sermón del día de hoy se llama Estoy harto de que me desprecien. ¿Vieron el versículo de 3 y 4? Literalmente el salmista grita esto en este cántico, él grita esto y dice, estoy harto de que me desprecien. Y yo te quiero preguntar, ¿has sentido el desprecio de alguien alguna vez? ¿Te dolió? ¿Alguien te ha despreciado alguna vez? El desprecio es algo doloroso. De hecho, es muy natural en nosotros despreciar a otros. Todos hemos sido despreciados, pero también hemos despreciado a otros. ¿Por qué? Sándor Márai, un escritor, periodista también, antiguo, él dijo una frase muy interesante. El poder humano siempre conlleva un ligero desprecio, apenas perceptible hacia aquellos a quienes dominamos. Y me encantó esta frase, creo que muy asertiva. El desprecio, iglesia, tiene su origen en un corazón que cree que tiene poder sobre otro. Recibiste 2 WhatsApp, por ejemplo. Uno de alguien que no tiene mucho que ofrecerte, que no es cool, que no es tu onda, que no te interesa, quizás no es tan interesante esa persona para ti. Lo más probable es que lo ignorarás. Pero, pero el otro mensaje, aquel que sí te interesa, aquel que sí es interesante, aquel que sí es cool para ti, aquel que sí admiras, te aseguro que tendrá, si te llega un WhatsApp de él, tendrá tu atención y le vas a responder. Según Maray, es porque te interesa la aprobación de uno y no del otro. Porque uno ejerce un poder sobre ti que el otro no lo ejerce. También cuando despreciamos a alguien nos sentimos con poder sobre esa persona. Cuando nos desprecian y nos duele, es porque esa persona ejercía un tipo de poder, un tipo de dominio sobre nosotros. Y mientras nosotros esperábamos quizás su gracia, mientras nosotros esperábamos quizás la compasión de esta otra persona, quizás mientras nosotros esperábamos su favor, su buena onda, entonces nos duele cuando alguien nos desprecia, cuando alguien que admiramos nos desprecia. El salmista canta un salmo en medio del desprecio. Muchos, y el contexto es este, muchos despreciaban a aquellos que viajaban hacia Jerusalén y se burlaban de ellos por el camino. Se burlaban de su fe, no tenía sentido que caminaran semanas para ir a un lugar y después volver. No tenía sentido. Así también nosotros, en nuestro camino, en nuestro ascenso hacia la presencia de Dios, hacia la reunión final con Dios, con Jesús. Muchos hoy desprecian nuestra fe y la fe está bajo ataque. No sé si te ha pasado eso, no sé si has podido eh, vivir eso alguna vez. A veces como una gotera, la oposición, como una gotera que viene de una cultura hostil, que se burla y se opone de las convicciones cristianas. O quizá un poquito más concreto con el típico tío ateo que en las fiestas familiares es desubicado, te tira los argumentos, se burla de tu fe cristiana. O el colega, los compañeros del colegio que se burlan del canuto y te enmarcan gratis en un marco, valga la redundancia, o bajo un estereotipo de un evangélico promedio. Y uno se pregunta, ¿valdrá la pena seguir a Jesús? ¿Valdrá la pena? Odiamos el desprecio nos duele mucho, sobre todo de aquellos que admiramos. ¿Y seguir a Jesús puede suplir ese dolor? El verso 3 y 4 dice, ya estamos hartos de que nos desprecien.
Son muchas las burlas, insultos y menosprecios que hemos sufrido. Como consuelo, el salmista se habla a sí mismo 3 verdades fundamentales: que él debía mirar al rey, debía mirar al verdadero Señor y debía recibir su compasión. ¿Por qué digo mirar al rey? Cuando nuestra fe sufre ataque, cuando viene el desprecio y cuando nuestro propio corazón está dudando si acaso vale la pena seguir a Jesús, podemos levantar nuestra mirada. Esa es la oferta, levantar nuestra mirada. Primero, miramos el trono celestial y vemos a Dios sentado allí, en ese trono. Versículo 1, hacia ti dirijo la mirada, hacia ti cuyo trono está en el cielo. En vez de mirar a los que me atacan, el salmista lo que hace, en vez de mirar a los que lo desprecian, hay una alternativa del Dios Todopoderoso, que es podemos mirar el trono más glorioso y ver sentado allí a nuestro Dios. Lo que proclamamos cuando miramos al trono celestial es que nadie tiene realmente el poder excepto nuestro Dios. Por lo tanto, el menosprecio de las personas nunca te van a poder hundir, porque no tienen el dominio sobre nosotros, porque nosotros tenemos un solo Señor, porque no necesitamos la aprobación del otro, porque ellos no están sentados en el trono. Mi amigo Felipe, que está acá, él una vez me estaba comentando un momento difícil que estaba viviendo o que vivió y cómo esta visión de ver a Dios en el trono le ayudó a vivir en paz ese momento. Y él dijo, no te voy a imitar, Felipe, voy a hablar con él. Mientras Dios esté en su trono, todo estará bien. Punto. Y esa palabra, lo que él dijo fue, wow, sí, es cierto. Dios no se va a mover de su trono. Hay un poco de ironía, mientras Dios esté en su trono. Y Dios nunca se va a bajar de su trono. Nadie le va a quitar ese trono a nuestro Dios. Punto. El cristiano tiene la seguridad de que Dios jamás dejará de ser el rey del universo. Hay aliento para el desprecio, para el despreciado. En segundo lugar, dije, mira al rey. Segundo lugar, mira a este rey como Señor. ¿Cómo esta actitud de mirar a Dios sentado en el trono puede ayudar a cambiar tu actitud? ¿Cómo se aterriza en tu actitud? Es una actitud que genera dependencia, humildad, pero también genera confianza y seguridad. Mira el versículo 2. Como dirigen los esclavos la mirada hacia la mano de su amo, así dirigimos la mirada al Señor, nuestro Dios, hasta que nos muestre compasión. Necesitamos mirar al Rey como Señor de nuestra vida. Cuando tu marido te desprecia, cuando tu esposa te desprecia, cuando tu hijo te desprecia, cuando quizá un líder de la iglesia te desprecia, cuando el jefe, el tío cool, esa persona que admiras te desprecia, ¿sabes lo que vas a querer hacer? Probablemente lo mismo que yo. Querer vindicarte y hacer ver que no eres digno del desprecio y hacerlo ver que tú mereces su aprobación. Básicamente, lo quieres hacer ver que mereces su compasión, que tú mereces su compasión. Pero los que cantan este salmo no tienen ningún poder y no tienen ninguna intención de reivindicarse. No buscan ser geniales para los que se burlaban de ellos. No buscaban la compasión de ellos o encontrar gracia en aquellos que los despreciaban. Solo enfocaban su mirada en lo real. Ellos son servidores, son esclavos del único Dios, del único que importa lo que piense. Ellos son dependientes, ellos son esclavos y miran las manos de su amo, de Dios que está sentado en el trono, del rey que es su Señor. Y en tercer lugar dije recibir su compasión. Al final del versículo 2 nos muestra que Él no es un amo como cualquiera, no es un amo opresor, como los amos de la época y como lo amos hoy en día. Muchos jefes ni siquiera son amos, pero muchos jefes también son opresores. Cualquiera que tenga poder
generalmente abusa del poder. Pero en nuestro Dios es compasivo. Es su atributo principal cuando hablamos de Dios como Señor. Es su compasión. No solo Él es poderoso, como hemos dicho, sino que utiliza su poder para mostrar su compasión. ¿Han visto la película La lista de Schindler? Ambientada en la Alemania nazi. Schindler, él conversa con un general nazi. Muy buena la película, véanla, si no la han visto. Y este general nazi, él piensa que el verdadero poder es tener licencia para matar. Me encanta esa imagen. De hecho, creo que la he ocupado antes. Y Schindler le dice, se manda aquí una tremenda frase y dice, el verdadero poder es tener plena justificación para matar y no hacerlo, sino que perdonar la vida. En el fondo lo que está diciendo que el verdadero poder no se demuestra a golpes, no se demuestra con el golpe en la mesa, no se demuestra castigando, no se demuestra enojándose. El verdadero poder lo mostró nuestro Dios sentado en el trono, siendo Señor de todo. ¿Pero qué hizo Él? Aunque merecíamos castigo, Él mostró su compasión. Dios es poderoso en su compasión y compasivo en su poder. Podemos entonces autopercibirnos como esclavos, pero esclavos por amor. Un esclavo de un amo no opresor, sino del mejor amo a cual podemos servir. Porque sí o sí vamos a servir a algo o a alguien. Pero todo amo que no sea Dios, que no sea Jesús, es un amo opresor que ofrece mentiras, que nunca las da, que te pide todo en tu vida y no te da nada. O no te da suficiente para llenar tu corazón. Este amo te pide todo. Dios te pide todo, pero también te lo da todo. Un corazón pleno, salvación, redención, cuidado, amor. Él no nos trata de acuerdo a lo que merecemos, Él nos trata de acuerdo a su plan. Dios no es un policía que nos dice lo que debemos hacer y nos castiga cuando no lo hacemos. No, Él es más como un alfarero que se involucra en nuestras vidas, sin forma, nuestras vidas deformes. Somos deformados, somos barro, pero Él hace de nosotros una bella escultura semejante a su Hijo Jesús. Así se involucra Dios en tu vida, en mi vida. Entonces, cuando viene el menosprecio, corremos dos peligros por lo menos. Uno, o confiamos en nuestro propio poder de vindicación, ya sea poder de responder bien al tío ateo con argumentos contundentes, o quizás le mostraré a mi esposo que valgo la pena, o a mi esposa que sin mí ella no tiene nada. O le mostraré a mi jefe el privilegio de tenerme, o a mi empleado el jefazo que se pierde porque se fue. Quizás ese es uno de los peligros, pero hay otro peligro. Confiar, el segundo peligro es confiar en el poder que el otro tiene sobre ti. Y nos rendimos y decimos, pucha, quizás tiene razón, quizás soy un tonto, quizás sí soy canuto, quizás soy retrógrado, quizás creo en serpientes que hablan. O también quizás no soy atractivo, quizás solo me debo someter y recibir migajas del amor de mi marido, del amor de mi esposa. Quizás si soy un mal trabajador. Creo que tenemos problemas técnicos. Ahí estamos bien. Repito la última frase. Ya. Creo que se fue. Entonces, básicamente es o confías en tu propio poder. Esos son los dos peligros. O confías en tu propio poder de reivindicarte. O confías en el poder que otros ejercen sobre ti y les terminas creyendo a los que te menosprecian. Pero cuando vemos el Salmo, lo primero que vemos es que no estamos en el centro. Fíjate en eso. Hacia ti dirijo mi mirada. ¿Dónde estamos nosotros ahí? Si dirigimos la mirada a Dios, en vez de mirarnos a nosotros mismos o a quienes nos menosprecian, miramos al cielo y vemos un trono y a alguien sentado en el trono. Y no soy yo, no son aquellos que critican o aquellos que nos menosprecian. Es Dios mismo que está sentado allí en el trono. Así lo hizo el primer mártir cristiano, ¿se acuerdan? Esteban.
mientras estaba siendo apedrado por causa de su fe, ¿él qué hizo? Miró al cielo, en Hechos 7. ¿Y saben a quién vio? Él vio a Jesús en el cielo. Y luego oró a Jesús, recibe mi espíritu. Y luego de él fluyeron las palabras, semejantes a las de Jesús en la cruz. Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y luego murió. En medio de la hostilidad, miramos al Dios poderoso y a la vez compasivo. La palabra compasión tiene que ver con agacharse, con inclinarse, con bajarse. Por lo tanto, cuando pedimos a Dios su compasión, como el salmista estaba pidiendo, estamos pidiendo que Dios se involucre en nuestra vida, que descienda de los cielos e ingrese en nuestra situación, en nuestra circunstancia, y lleve a cabo la redención en nosotros. ¿Y saben cuándo pasó eso? Hace 2000 años atrás. Eso fue lo que hizo Dios por medio de Cristo. El Dios poderoso es también el Dios compasivo, porque en su compasión vino a sufrir el desprecio de sus propios hermanos. Mira cómo lo describe Hebreos capítulo 5. Con esto termino. Versículo 7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que lo obedecen. El Dios que está sentado en el trono, en el cielo, es el mismo que sufrió el desprecio en la tierra. Oraciones, súplicas, fuerte clamor, lágrimas. Jesús en medio del desprecio, del rechazo, de la humillación. Él como verdadero y perfecto hombre, poderoso y compasivo, cayó, vivió, cayó, guardó silencio y oró al Señor. Pero Jesús no solo es un ejemplo para nosotros, sino también es nuestra esperanza. ¿Viste el versículo 9 de Hebreos? Consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. En la vida de Jesús, iglesia, nuestro Dios compasivo, en la vida de Jesús, Dios se agachó, se inclinó a escuchar nuestros clamores diarios, nuestras circunstancias difíciles. ¿Qué rey poderoso hace eso, iglesia? ¿Qué rey poderoso hace eso? Es casi honorífico cuando un jefe se sienta a escucharte, ¿cierto? Es casi honorífico. Cuando un jefe es medio empático, es como, wow, increíble, te sacaste el loto. Imagina a nuestro Dios poderoso que se inclina y tiene compasión de ti, tiene compasión de nosotros. En la cruz Dios mostró todo su poder porque mostró toda su compasión. Así que estudiantes, que te ves rodeado de banderas de arcoíris, de intolerancia, esposa, que tu esposo se burla de tu fe, sobrino, quizás que tu tío que tiene que soportar el desprecio de tu tío ateo, por ejemplo. Dependamos de la compasión de Jesús. Cuando vienen los insultos y el menosprecio, cuando nos sentimos abatidos, aplastados, necesitamos levantar nuestra mirada a Jesús. Porque en Jesús podemos ver a nuestro Dios poderoso. Y en Jesús podemos ver a nuestro Dios compasivo. Oremos. Señor, gracias por tu compasión. Gracias porque en ti podemos encontrar la real compasión. En ti podemos encontrar la misericordia. Gracias, Señor, por tu gran bondad, por tu gran amor. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, a levantar nuestra mirada en medio del rechazo, en medio de un mundo hostil, en medio que siempre nos encontramos, Señor, en medio de desprecio. Que podamos verte a ti en el trono y no a aquel que nos desprecia en el trono. También, Señor, no siempre somos víctimas, muchas veces somos victimarios. Y qué ganas de poder también reflexionar en esto. Dios mío, líbranos a nosotros, a ponernos, a ponernos como Señor de otros y despreciarlos. Ayúdanos, Señor, a ser una comunidad que se ame, una comunidad que no demuestra desprecio al otro, sino una comunidad que demuestra compasión, así como nuestro Dios, como tú mostraste compasión, siendo realmente poderoso.
Ayúdanos, Señor, y gracias por alentarnos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. También puedes visitar nuestra página web www.iglesiacurauma.cl.